Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra, hoy sábado. Estamos muy agradecidos al Señor por las bendiciones que hemos recibido. Espero que el Señor te haya cuidado durante esta semana y que te sientas saludable y reconfortado a pesar de que estamos recibiendo noticias del coronavirus que nos desalientan, pudieran ponernos nerviosos, pero sabemos que todo esto habrá de pasar. Dios está en control y espero que tú hayas sentido el poder de Dios en tu vida. Vamos ahora a escuchar el himno El Clamor Final por Junior Marchena. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están. Escogido, persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se
Oremos. Padre de amor, de infinita misericordia, en estos momentos abrimos la palabra para estudiarla, para repasar lo maravilloso que es el libro que tú has dejado para que nosotros estudiemos. Ayúdanos, mi Señor, a entender datos importantes del mismo y cuán importante es que tu pueblo conozca acerca de ti, del plan de salvación, de quién eres tú, de cuán pronto vuelves a buscarnos y que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. La singularidad de la Biblia. Comenzamos un nuevo trimestre. ¿Cómo interpretar la Biblia? Y esta es la guía de estudios que estaremos siguiendo los próximos 13 sábados. Así que comenzamos hoy con el estudio La singularidad de la Biblia. El libro de Salmos, el capítulo 119 y el versículo 105, tiene el versículo de memoria para esta semana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Profundo concepto, profundas palabras. Una lámpara brilla, ilumina y alumbra el área donde tú estás. Y exactamente de esa manera, espiritualmente hablando, es la Biblia para nosotros. La Biblia está compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, el continente de Asia, África y Europa. Por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro como las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios. También es el libro religioso que más se ha vendido si lo comparásemos con otros libros religiosos como el Corán o como el libro de los Mormones. Mucha gente compra la Biblia por diferentes razones. Ojalá que tú y yo tengamos la Biblia para estudiarla y profundizar en ella. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia y en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la población puede leerlo. La Biblia se considera como la palabra viva de Dios, porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura los guiará a toda verdad a medida que estudien la palabra. Muy bien, vamos al domingo. La palabra viva de Dios. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ellas. El consejo de Moisés es que estudien toda la palabra. En este tiempo, toda la palabra constituía el Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés. Para nuestros tiempos sería toda la Biblia, los 66 libros que ella contiene. Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación del pacto de Dios. Fíjate que no debían elegir las palabras, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de la ley. Nosotros tenemos derecho a escoger si vamos a estudiar la palabra o no, pero no tenemos derecho de decir acepto aquí, acepto allá, voy a quitar esta parte de la Biblia porque no me gusta, voy a solamente a guardar esta otra parte de la Biblia que me gusta más. Nosotros no tenemos derecho de hacer semejante cosa. Nuestro llamado es a obedecer toda la palabra de Dios.
Al final de la historia, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las Escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener fe en Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Este pueblo permanecerá fiel en la enseñanza de la Biblia porque esta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros. Jesús es el centro y el objetivo de toda la Escritura. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. Vamos a la parte del lunes. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? Hay más de 40 autores que escribieron la Biblia, diferentes partes del mundo, como ya mencioné, con diferentes antecedentes, y todos brindan un testimonio único de que Dios obra para comunicar la historia y su mensaje a personas culturalmente tan diversas como la audiencia a la que están dirigidos. Culturalmente diferentes edades, diferente bagaje cultural. Sin embargo, la palabra divina que ellas recibieron es la misma. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones, como Moisés, que estaba destinado a dirigir y a regir un pueblo. Daniel, quien ocupó altos cargos en el gobierno. Otros eran pastores sencillos, algunos jóvenes, otros bastante ancianos, como Juan cuando recibió la visión para escribir Apocalipsis. A pesar de estas diferencias, todos tuvieron algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo, con el fin de escribir mensajes para su pueblo sin importar cuándo o dónde viviese. Además, algunos autores fueron testigos presenciales de acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos, como lo hizo Lucas. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas. Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios se ha dignado en comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Muchos pudieran pensar que cada cual escribió su opinión. Sin embargo, me llama la atención la seguridad con la que Dios guió el pensamiento de cada uno de ellos y los inspira a través del Espíritu Santo para escribir. Por eso cada parte de la Biblia concuerda. Tú estudias el Antiguo Testamento, tú estudias el Nuevo Testamento. Termina el Antiguo Testamento y vas al Nuevo y ves una relación que concuerda en la historia. No hay disonancia. La Biblia se explica a sí misma. ¿Por qué? Porque es inspiración de Dios. Vamos a la parte del martes. La Biblia como profecía. Sin duda alguna, la Biblia contiene varias profecías. Y podemos trazar muchas de ellas y muchas han concluido como estudiamos en el libro de Daniel. La Biblia es única. El 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética. Si cogiéramos el tema del Mesías, como hace el autor bíblico, nos daríamos cuenta de que el Antiguo Testamento ya tenía las profecías y describía las escenas finales de Jesús al ser crucificado. Isaías 53, 3 al 7
habla acerca de la muerte de Jesús. Daniel 9, 24 al 27, momento de la crucifixión de Jesús. Salmo 22 describe cómo sería su muerte, que horadarían sus manos, sus pies. Zacarías 9:9 menciona que Jesús cabalgaría sobre un pollino. Ya todas estas profecías estaban descritas y si el pueblo estudiaba la Biblia, se daría cuenta de que muy pronto vendría el Mesías. Hay al menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento y muchas más si también agregamos la tipología. Estas profecías se relacionan con detalles específicos como no será quitado el cetro de Judá en Génesis 49:10, que Jesús nacería en Belén de Judá, Miqueas 5:2, que sería despreciado y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse, como mencioné en Isaías 53, que sus manos y sus pies serían traspasados y se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos. Ya mencionamos Salmo capítulo 22. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de inspiración y revelación divina. También indica que Jesús era quien Él decía y también lo que otros afirmaban. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. La Biblia como historia. La Biblia no es un libro de historia, pero la Biblia contiene muchas historias. La Biblia es única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia hay dos objetivos. 1, la promesa de un Mesías. 2, la segunda venida de Jesús. Esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana. 1 Corintios 15, 3 al 5 nos dice lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos me apareció a mí. Pablo registra que al él estudiar las Escrituras se dio cuenta de que todo se había cumplido tal y como la Biblia decía. También confirmó con personas que vieron a Jesús y fueron testigos de los últimos eventos de la crucifixión y la ascensión de Cristo, confirma estos eventos. Pablo fue llamado de una manera muy especial también. Él escuchó la voz de Dios que lo llamaba a servirle. El testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos y se le manifestó a varias personas. Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos luego de su resurrección. Los discípulos hablaron con él en camino a Emaús. Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica. Pablo describe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas. A Cristo también se lo describe como las primicias de todos los que murieron. Todos los justos en Cristo serán vivificados porque Él resucitó y está confirmado en las Sagradas Escrituras. Vamos a la parte del jueves. El poder transformador de la palabra. Aquí me voy a detener un poquitito porque verdaderamente a través de la historia vemos cómo la palabra de Dios ha transformado vidas, las ha cambiado el estudiar la palabra. Y vamos a ver, nos vamos a detener a analizar algunos textos claves que nos van a ayudar a comprender el efecto maravilloso, milagroso, espiritual que surge en la vida del ser humano cuando estudia la palabra de Dios.
Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Los versos 8, 10 al 13. Y dice así: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El libro de la ley es también la palabra de Dios. 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos se habían apartado de Dios y su pueblo de la adoración al verdadero Dios. Él y su pueblo se habían apartado. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando lugares altos y destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Veamos algunos versículos más. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra la que transpone el pecado humano y la depravación y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Pablo compara la palabra con un cuchillo de doble filo que es cortante y penetra hasta el tuétano. La palabra de Dios te enseña, te redarguye, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios es espiritual, por eso se considera viva, porque transforma al ser humano. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es clave para nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos lleva y nos guía a toda verdad. Muchas personas tienen la Biblia y no la comprenden. La abren y no entienden, porque no claman a Jehová y no piden la unción del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Un libro único como la Biblia, instaurado en la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar vidas, también debe interpretarse de una manera única. No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. La Biblia se interpreta ella misma, conecta una idea con otra idea porque ha sido inspirada divinamente. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las Escrituras y se guiaron por ella mientras permitían que las Escrituras se interpretaran a sí mismas.
La Biblia a través de las edades ha transformado vidas. Cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios dirigido por el Espíritu Santo, tu vida comienza a cambiar. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida que yo continúe estudiando la palabra de Dios, mi vida continuará siendo santificada, caminando hacia Cristo, que no es otra cosa que vivir la vida de Cristo en mi vida, conforme a su voluntad y no la mía, obedeciendo sus mandatos y no lo que yo quiero hacer. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá. El momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora. Oremos. Padre de amor y de infinita misericordia, hemos estudiado apenas la primera lección de este trimestre y te damos las gracias por ayudarnos a comprender que tu palabra es viva, que ha sido inspirada por ti, que tú has guiado este mensaje a través de la historia y que hoy tenemos un libro santo que nos lleva, mi Señor, a una relación más íntima contigo, porque a través de él y del estudio de la Biblia podemos conocerte más. Gracias, porque en tu plan de salvación tú nunca has dejado a tu pueblo solo y siempre has enviado suficiente luz para comprender no solo los tiempos en que vivimos, sino comprender tu grande amor y el plan de salvación. Amén. Muy bien, ahora escucharemos el tema por el pastor Reynosa con el título Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Feliz sábado. Antes de entrar al estudio de la palabra de Dios en esta mañana, me gustaría que me acompañaran para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, pedimos que el Espíritu Santo que inspiró la Escritura sea el que nos ayude también a comprenderla, pero no nada más comprenderla, sino que ponerla en práctica, y que nos ayude y que nos guíe y que nos dé esperanza en estos momentos. Háblanos, Señor, porque queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. El profeta Amós, que vivió unos 40 años antes de que las 10 tribus de Israel, las tribus del norte, fueran destruidas, vivió en un tiempo muy interesante, porque era un tiempo de prosperidad. Pero a pesar de que era un tiempo de prosperidad, el profeta podía ver, gracias a que Dios le informaba, las cosas que iban a suceder. En el capítulo 3 del libro de Amós, nos dice él, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, de que Dios antes de actuar revela en su palabra las cosas que van a suceder. Por tal razón, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos nosotros a estar atentos a las cosas que están sucediendo. La realidad de todo es de que Dios no nos da opción a nosotros de si estar nosotros predicando o no predicando, sino que la única opción es que nosotros debemos de predicar. No podemos hacer otra cosa que contar, testificar lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo. El versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, lo que el profeta está queriendo decir aquí, de que así como el león ruge, dice, ¿quién no va a temer? Y si Jehová habla, lo único que podemos hacer, no hay otra cosa que podemos hacer que profetizar. Profetizar no nada más significa predecir el futuro, sino que profetizar también significa proclamar, contar, testificar.
De hecho, la palabra de Dios dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Es decir, para que nosotros prediquemos, profeticemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El profeta Amós, como decíamos, vivió en un tiempo difícil, en un tiempo de mucha prosperidad, pero él podía ver el peligro que venía. Yo pienso que nosotros, es más, estoy seguro que nosotros como adventistas, también Dios nos ha levantado como un pueblo profético. Pero tristemente, en años recientes, hemos sido menos que proféticos, porque pienso de que hemos estado distraídos en asuntos triviales y hemos perdido el tiempo y se nos ha olvidado la importancia, la urgencia del mensaje que Dios nos ha dado a nosotros como su pueblo. En las lecciones de escuela sabática que estábamos nosotros leyendo, en el libro de Daniel, nos dábamos cuenta de que en el año 1798 entramos a una última etapa de la historia de este mundo, conocida como el tiempo del fin. De hecho, desde el año 1844, como repetíamos, las profecías que tenían su tiempo llegaron a su fin. Es decir, que los periodos proféticos llegaron a su final de tiempo. Estamos viviendo, como pudiéramos decir, en un tiempo de gracia. Y la palabra de Dios nos dice eso. Nos dice que hay una demora. Es decir, de que Dios espera. Y eso muchas veces causa a personas que se burlen acerca de las promesas de los hijos de Dios. Pero en realidad, la palabra dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, la razón por la cual Dios nos sigue dando tiempo es porque Dios quiere que nosotros seamos salvos. El hablar acerca de estas cosas casi no es nunca popular, porque lo que escuchamos, de hecho, hablaba con algunas personas en esta semana, y lo que me decían ellos, Freddy, pero es que siempre han habido tragedias, siempre han habido eventos como los que estamos viviendo. Y mi respuesta a ellos es, sí han habido tragedias, pero nunca en la secuencia en la que estamos viendo las cosas. Podemos observar a nuestro alrededor de que Dios está haciendo todo lo posible para despertar a su pueblo. Pero tristemente esto no es popular. No es popular porque a las personas en su mayoría les gusta tener una falsa seguridad de que todo va a estar bien. Y en realidad todo va a estar bien cuando Jesús regrese. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, las cosas van a ir de mal en peor. Y la única solución al problema del pecado no se encuentra en este mundo, sino que se encuentra cuando Cristo Jesús regresa. Es interesante que el profeta Ezequiel advirtió también a las personas en su tiempo de las cosas que estaban sucediendo. La razón por la cual él advirtió acerca de esas cosas era porque los profetas, los falsos profetas, daban falsas esperanzas al pueblo y el pueblo estaba viviendo engañado. Y él dice en el capítulo 13 y el versículo 10, dice, sí, por cuanto han engañado a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y porque cuando uno levantaba una pared, ellos la cubrían con lodo suelto. Di a los recubridores que el lodo suelto se caerá. Vendrá una lluvia torrencial y dice, y yo enviaré piedras de granizo que la hagan caer y un viento tempestuoso la romperá. Lo que está diciendo el profeta, que estaban construyendo barreras, estaban construyendo murallas que no podían sostenerlos en los momentos difíciles. Y él compara eso con lo que los profetas falsos estaban haciendo, dándole esperanzas falsas a las personas, pero esas promesas falsas
no pueden sostener a las personas en los momentos difíciles. Lo único que nos puede sostener en los momentos difíciles es Cristo Jesús, es su palabra, es lo que está escrito, que Él ha dicho que va a suceder. Los profetas decían que va a haber paz, pero Él dice, no hay paz. Mis queridos amigos, la realidad de todo es de que las cosas que construimos nosotros fuera de la palabra de Dios no tienen el poder para ayudarnos en el momento de las tormentas de la vida. Estamos viviendo en tiempos interesantes. Pero Dios no quiere que nosotros estemos en tinieblas. Dios quiere que nosotros tengamos información. Y la información que Dios nos da no es porque seamos mejores que los demás, sino que porque Dios nos da esta información, pero entre más información tenemos más responsabilidad nosotros de contar a otros lo que Dios va a hacer muy pronto. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 4, dice el apóstol Pablo, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, de que Dios quiere que nosotros, a diferencia del mundo, los hijos de Dios estén preparados, estén pendientes de las cosas que están sucediendo. Dios quiere que tengamos paz en nuestro corazón, pero al mismo tiempo Dios quiere que nosotros despertemos. Porque podemos irnos para un extremo o para el otro. Podemos angustiarnos o podemos olvidarnos de las cosas que van a suceder. Dios quiere que entendamos nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo. Es decir, Dios quiere que nosotros entendamos, conozcamos el tiempo. Así como el agricultor que conoce el tiempo y él sabe cuándo es el tiempo de plantar la semilla, él sabe cuándo es el tiempo de ir a recoger la cosecha. De igual forma nosotros como hijos de la luz tenemos que darnos cuenta nosotros cuando Dios está haciendo las cosas para que nosotros, dice número 1, que nosotros conozcamos el tiempo. Y después de conocer el tiempo, dice que despertemos del sueño en el que estamos, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y esto me recuerda de una parábola que Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 25. Después que Jesús habla de los eventos finales que van a suceder antes de que Él regrese, nos demuestra la condición del pueblo de Dios. Y lo demuestra con 10 vírgenes que están dormidas cuando tenían que estar despiertas. Y son sorprendidas a causa de los eventos que suceden. Conocemos la historia, 5 que eran prudentes y 5 que eran fatuas, porque las que eran prudentes se prepararon para las cosas que venían. Así que Dios quiere que nosotros tengamos paz en nuestro corazón, quiere que despertemos, pero quiere que también nos preparemos. La hermana de White dice en Mensajes Selectos, página 259. Satanás está obrando en la atmósfera, él la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. Cuando yo leí esta cita, me puse a pensar en lo que está sucediendo, cómo estos virus y cosas que están sucediendo, enfermedades en la atmósfera, Satanás es el que está causando todo esto, pero él dice, nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. Es decir, que tenemos que tener confianza de que Dios está protegiendo a sus hijos y a sus hijas. Dios, dice ella, protege de nuestra vida actual, es decir, de nuestra vida diaria, pero también de nuestra vida eterna. Y aquí es donde tenemos nosotros que pensar en esto, porque es importante de que hay veces que Dios permite que nuestra vida actual, nuestra vida temporal, Satanás pueda atacarla y pueda hacer daño a sus hijos, como sucedió en el caso de Job. Pero recordemos algo que Satanás no llega más allá de donde Dios le permite. Así que ella dice, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar, dice ella, bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios.
4 cosas: despiertos, consagrados, convertidos y dedicados a nuestro Dios. Pero al parecer, dice ella, permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Y ella exclama: Dios del cielo, despiértanos. Y esta tiene que ser la oración de nosotros. Conociendo el tiempo, pidámosle a nuestro Dios que pueda despertarnos para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida de una forma completa, que podamos en realidad consagrarnos a nuestro Dios, que podamos ser convertidos y que podamos dedicar nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, todo a nuestro Dios. Así que necesitamos tener paz en nuestro corazón, al mismo tiempo estar despiertos, pero también necesitamos compartir esta esperanza con los demás. Mis hermanos y mis amigos, estamos pasando por momentos difíciles, pero tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y eso tiene que cambiar la forma como nosotros miramos las cosas. Eso nos da una responsabilidad a nosotros. En Ministerio de la Bondad, el hermano de Huay, página 141 dice: no hace mucho tiempo una escena muy impresionante pasó delante de mí. Es decir, ella tiene esta visión. Vi un inmenso globo de fuego cayendo entre algunas hermosas mansiones y causando su instantánea destrucción. Escuché a alguien decir: nosotros sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Esto es el pueblo que conoce de Dios, pero que han hecho planes y han puesto las cosas de este mundo en primer lugar. Por lo tanto, son sorprendidos porque esperaban más tiempo y Dios viene en un momento cuando ellos no lo esperan. Pero también ella describe otra clase, aquellos que no conocen de Dios. Y otros dijeron, dice ella: vosotros lo sabíais. Entonces, ¿por qué no nos dijisteis? Nosotros no lo sabíamos. En todos lados, dice ella, escuchaba decir tales palabras. Un grupo que sabía lo que iba a suceder, pero pensó que era mucho más en el futuro. Y otro grupo que no conocía. Porque el grupo que conocía no le dijo a aquellos que no conocían de las cosas que iban a suceder. Así que tenemos que tener paz en nuestro corazón. Al mismo tiempo estar despiertos. Pero tenemos que convertir esta esperanza con los demás. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro mandato que Dios nos ha dado. Y número 3, tenemos que prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús. Al ver lo que está sucediendo, el esfuerzo de Dios tan grande de despertar a su pueblo, Amós nos dice también a nosotros, capítulo 4, versículo 12, por eso, Israel, haré lo mismo contigo. Y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Y es decir, que tenemos que prepararnos para nosotros tener ese encuentro con Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando nosotros nos preparamos para encontrarnos con nuestro Dios, nuestra actitud va a ser diferente. En la palabra de Dios encontramos los 2 ejemplos nosotros. En Apocalipsis capítulo 6 encontramos un grupo que no se preparó para encontrarse con Dios. Y este grupo, dice la Biblia, que clamaban a las peñas y a las rocas caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero, porque la ira del Cordero ha llegado y ¿quién podrá mantenerse en pie? No hicieron planes para encontrarse con Dios. Pero Isaías nos demuestra otro grupo. Este grupo está contento porque Jesús regresa y dice: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Quiero decirles que en el tiempo de Amós, a pesar de que él profetizó y dijo eso, las personas no apreciaron el mensaje del profeta Amós. Es más, le dijeron: mira, ¿y tú por qué no te vas? ¿Por qué no te regresas? ¿Por qué estás predicando tú? ¿Por qué no vas y predicas allá a tu nación? Es interesante que Amós era de Judá, pero Dios lo mandó a las tribus del norte a predicar. Y cuando estaba allá, le dijeron: ¿y por qué no te regresas para allá?
¿Por qué solo predicas de esto? ¿Por qué no vas para regreso para allá? Y él dice, no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me ha mandado con un mensaje importante. Dios lo mandó a él, las personas no escucharon. A causa de eso vinieron los asirios, llevaron a las 10 tribus de Israel, los llevaron cautivos. Estas 10 tribus se casaron con gente de naciones paganas y esas 10 tribus desaparecieron, no existen más. No existen más porque ignoraron las advertencias de Dios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde Dios nos está dando advertencias. Y nos está diciendo que despertemos, nos está diciendo que viene pronto, nos está diciendo que nos preparemos, que tengamos paz, porque al final la venida de Jesús es un evento glorioso. Es un evento glorioso porque al venir Jesús va a resucitar a nuestros seres queridos, a los que durmieron en el Señor. Y vamos a estar por siempre con el Señor. Va a ser un evento glorioso porque ya no va a haber más sufrimiento. Va a haber un evento glorioso porque por fin vamos a estar con nuestro Dios. Así que Dios nos está diciendo, preparémonos. Así que 3 cosas que yo pienso que tenemos que estar haciendo. Número 1, tenemos que estar orando. Tenemos que estar trabajando. Es decir, compartiendo a Jesús con los demás. Y número 3, tenemos que estar velando. Es decir, tenemos que estar alerta y no dormirnos, porque nuestro Señor viene pronto por nosotros. Y mientras tanto, tenemos un mensaje que compartir. Que el Señor pueda ayudarnos para que cuando Él regrese, todos nosotros podamos estar con Él. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias por su inmenso sacrificio y que gracias a Él tenemos nosotros un camino para estar contigo por siempre. Ayúdanos, Señor, a conocer el tiempo en el que estamos viviendo, a prepararnos, a humillarnos, a buscarte de todo corazón, Señor. Que cada día, Padre, tú puedas morar en nuestras vidas. Señor, en estos momentos de incertidumbre, pedimos, Padre, que tú puedas darnos la seguridad, sabiendo de que tú, Señor, cuidas nuestra vida actual. Pero, Padre, tú también cuidas nuestra vida eterna. Y gracias, Señor, porque aquellos que te confiesan a ti, aquellos que te aceptan en tus vidas, tú, Señor, los confesarás en aquel día también. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti siempre y a tener paz en medio de las tormentas de esta vida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.